Arrancamos, como es habitual, siempre esto no es lo que esperaba, con Por lo Criminal. Lo hacemos de la mano de mi compañero, amigo, como siempre digo, con todas las personas que también hacen este programa, que son esenciales. Mi compañero y amigo Rafa Fernández, periodista y criminólogo. Muy buenas noches, Rafa. Buenas noches, Rafa, ¿cómo estás? Pues aquí estamos una semana más para hablar de criminología por segunda semana consecutiva. Recordamos, antes de empezar, no vamos a hablar de delitos de sangre, sino de otro tipo de acto criminal. En este caso, son atracos que no tienen por qué ser solo atracos. Es decir, hay distintas vertientes. Rafa, dale tú. Sí, bueno, ya habíamos avanzado, ¿no? La semana pasada que íbamos a hablar de este tipo criminal que también pues, genera ciertos casos, ¿no? Muy fascinantes en alguna situación. Y bueno, si se acuerda, días atrás teníamos una conversación y me decías, pero bueno, ¿cómo que me dices que robos y atracos? Pero eso no es lo mismo. Entonces, bueno, creo que primero vamos a poner unos pequeños conceptos que sabes que siempre pues, nos gusta ser didácticos y dejar alguna situación. Y entonces, sabemos que realmente lo normal, tú decías, es un poco lo lógico, ¿no? Coloquialmente, cualquier sustracción de propiedad privada decimos, me han robado, ¿no? Nos han hecho un robo, ¿no? Pero bueno, siendo más estricto y también viendo la diferenciación penal, hay que diferenciar, ¿no? Porque el robo se produce cuando hay una fuerza o violencia contra las cosas o los objetos inmuebles, ¿no? El típico caso, tiran una piedra contra la ventana y entran por ahí y nos roban en casa, o fuerzan la cerradura, ¿no? Eso sí es un robo, pero después hay otros tipos que son diferentes. Por ejemplo, el hurto es cuando hay un despiste digamos, de la víctima, ¿no? Imagínate que, por ejemplo, hemos dejado esa ventana abierta y por ahí se han colado los cacos y se han llevado diversas pertenencias. Eso sería un caso de hurto, porque no tengo que ejercer esa fuerza contra las cosas. Y después los atracos, que será lo que más vamos a ver en esta ratito que estamos aquí contigo y después con los espectadores, pues el atraco es cuando si hay una violencia de intimidación contra las personas, ¿no? El tipo de caso en el que pues, te sacan un arma blanca por la calle y te roban la cartera, ¿no? Ahí hay una amenaza contra la persona, ¿no? Entonces, como ves, son situaciones diferentes que están dentro de este tipo en el que vamos a entrar hoy, ¿no? Aunque, bueno, en realidad, como ya veremos viendo, pues vamos a ver estos grandes situaciones de asalto a bancos, incluso a esos robos de arte, ¿no? Que también han sido muy conocidos. Y bueno, creo que esta va a disfrutar porque va a tener muchas referencias seguro cinematográficas y tal que poder insertar porque bueno, son situaciones que son muy propicias, ¿no? Para ser llevadas al cine, a las series, etcétera, ¿no? Efectivamente, nos vamos con algunos de los casos más famosos del mundo. Eh, Rafa se ha quedado con el último siglo, porque claro, no vamos a hablar de la diligencia del lejano oeste, ¿no? Y vamos a empezar eh, al comienzo, valga la redundancia, de la primera década del pasado siglo. Nos vamos a 1911. Sí, bueno, aquí como son muy, tú sabes que nos gusta ser ir por libre, somos un poco espíritus libres, que sea lo normal, haber buscado 10, ¿no? Bueno, pues nosotros como no somos supersticiosos, pues hemos buscado 13, sin ningún 12 más tipo uno. de, 12 más uno que sin, diría Ángel Nieto. sin ningún tipo, efectivamente, ningún tipo de sentido. Y bueno, ahora te ponía eso, ¿no? Como un siglo de robo y atraco, pues realmente ahora vamos a ir desde 1911, que quizás hemos buscado una cosa, una situación emblemática, ¿no? Yo creo que algo que tendrán todo el mundo en mente, pues creo que nos vamos casi hasta 2015, 2016, ¿no? Y bueno, sí, quería hablarte del robo de la Mona Lisa, ¿no? Que quizás fue uno de los se ha hablado, ¿no? Como el mayor robo de arte del siglo XX, que eso yo le voy a poner bastantes matices, después lo veremos con otro caso. Pero bueno, pasa el 21 de agosto de 1911, cuando Vincenzo Perugia, ¿no? Que era un trabajador del Museo del Louvre, pues bueno, se vistió con una de las batas blancas, ¿no? Que tenían los empleados del museo y bueno, consiguió pasar desapercibido y sacó el cuadro, ¿no? Con toda su Tranquilidad. capacidad, digamos, delictiva
y se llevó bueno, uno de los cuadros más emblemáticos, ¿no? Como es la Mona Lisa, la obra maestra, ¿no? De Leonardo da Vinci, ¿no? Un individuo que no se sabe muy bien si lo hizo por patriotismo, que el individuo era italiano, igual que Leonardo. Es una de las teorías, y otra teoría es que a través de un ciudadano de nacionalidad argentina, pues estaba haciendo un trabajito de robo para un falsificador. El falsificador era, no tengo aquí ahora la nacionalidad, francés creo que era precisamente, para realizar copias, ¿no? de la Gioconda. Hay que decir que eh, eh, Perugia fue condenado a un año y 15 días de cárcel, aunque se redujo esa pena a 7 meses y 9 días. Dicho esto, hay dos opciones. El robo de la Gioconda, en realidad hay una, ¿no? El robo de la Gioconda es el título, una película franco-italiana que se hizo en 1966, pero que no cuenta esta historia, sino que a partir de esta historia monta otra totalmente distinta, pero con el robo de la Mona Lisa como trasfondo, ¿no? Y ahora sí, en 2006 se hizo una película basada en los hechos reales que hemos contado, que ha contado Rafa, y que está titulada de igual forma que la otra, ¿no? El robo de la Gioconda. Yo me quedaría con esta última, de 2006, es un telefilm, no lo he visto, pero supongo que será más interesante porque está directamente relacionado, eh, eh, es una transcripción audiovisual, ¿no? de lo sucedido, no es aquello de inspirado o basado, ¿no? Sí, directamente es la historia contada, ¿no? en el cine. Nos vamos al segundo caso y avanzamos bastante, ¿no? En el tiempo. Sí, hemos querido buscar, pues también, bueno, que sean situaciones emblemáticas, ¿no? Y yo creo que estén también muy en la mente de la gente, ¿no? Fíjate que llegamos a 1963 y es el famosísimo, ¿no? Asalto al tren de Glasgow, ¿no? Cuando en cuestión de 15 minutos, 15 ladrones, pues desvalijaron el ferrocarril que transportaba el dinero de los de bancos, eh, situado entre la capital escocesa, ¿no? Glasgow y Londres, ¿no? Se hicieron con hasta 120 sacas con 2,6 millones de libras de la época, ¿no? Fue el 8 de agosto de 1963 y también, bueno, un caso muy conocido. Y bueno, digamos, esta variante, que siempre vamos a buscar por variantes diferentes y tal, que son los asaltos a trenes, ¿no? Tú hablabas antes de los asaltos a diligencia y bueno, pues los trenes pues también fueron damnificados, ¿no? En estas actuaciones de los malhechores, ¿no? Durante una buena época. El cerebro de la operación fue Bruce Reynolds, y fueron los mayores atracadores, ladrones, o protagonizaron el mayor robo, porque no fue un atraco, lógicamente, el mayor robo ferroviario del siglo XX. Esos 2,6 millones de libras equivaldrían a 46 millones de euros actuales, o sea, la cifra es importante. Yo con ese dinero haría cositas. Tenemos también referencias cinematográficas, porque en 1967 apareció El Gran Robo, película británica. Es un título que vamos a ver luego más adelante, si no recuerdo mal, repetido para otra historia. Y en 2013, más reciente, la BBC, que para mí es probablemente la mejor cadena pública europea, la BBC, estrenó Asalto al tren de Glasgow. No se complicaron mucho con el título. Es una miniserie de solo 2 capítulos, ¿vale? Por si alguien tiene curiosidad y lo quiere buscar. Y nos movemos de una década a otra, pero sin cumplir los 10 años. Sí, en 1972, que vamos a ver que en esta década hubo varios casos muy importantes, pues se produjo el robo del United California Bank. Este caso, claro, ya era, muchas veces son delincuentes profesionales que llevan toda su vida, digamos, en este mundillo digamos, de Lampa, como se diría, seria, y claro, buscan su gran golpe, ¿no? En este caso, bueno, era Amil Dincio, ¿no? Un delincuente profesional de Ohio, y bueno, reunió una banda de 6 ladrones
y bueno, alquilaron una casa, ¿no? En la ciudad, planificaron bastante bien el golpe. Eso sí, fíjate que es lo que utilizaron, ¿no? Dinamita, ¿no? Que no es que fuera nada así muy sutil, ¿no? Sino ahí con dinamita, también que lo que habría en la época. Y bueno, robaron millones de dólares en efectivo y también, bueno, objetos de valor, ¿no? Porque siempre hay que tener pensado que en los bancos, pues no solo hay dinero, sino que mucha gente, pues en cajas de seguridad, etcétera, pues deja otras propiedades que también pues, son muy valiosas, que después muchas veces al marcar la tasa de lo que se ha perdido, pues claro, aumenta mucho el valor porque mete cualquier collar de diamante, cualquier cosa, pues tiene un valor que aumenta muchísimo, ¿no? Lo que es el robo. Es curioso porque la policía estadounidense, no sé si fue la estatal, no me he fijado si fue la estatal o cuál, detuvo a los ladrones porque se ofrecieron sumas importantísimas a un taxista para que lo contara, ¿no? Se ve que este hombre había visto o cualquier historia. Se llevaron 58 millones de dólares actuales, lo cual sería, según está la moneda hoy en día, pues no sé si unos 50, entre 54 y 56 millones de euros, porque como ahora el dólar está más alto. Fíjate, hemos pasado, Rafa, por tres países ya completamente distintos. Hemos ido de Francia a Italia, nos hemos movido por el sur de Europa, de repente hemos saltado a Estados Unidos y volvemos enseguida a Europa y volvemos al que ha sido punto de inicio como país, no como ciudad. Sí, en 1976, entre el 16 y el 20 de julio, aquí varía un poquito más la fecha. Pues yo creo que este es uno de los casos, yo creo que seguro que te ha gustado, ¿no? Los apuntes que te he dado, porque ahí sí tiene muchas cosas curiosas, ¿no? Es el caso del Banco de la Société Generale de Niza, ¿no? Organizado por Albert Spaghiari, y fue, la verdad, otro espectacular de esos robos del siglo, ¿no? Como tú comentas, muchas veces todo es el atraco del siglo, el robo del siglo, pero es verdad que este pues sí tuvo bastante elementos curiosos, ¿no? Porque él y sus compiches construyeron durante 3 meses un túnel en la alcantarilla, hasta que le llegó a la pared subterránea o sea, por la pared subterránea del banco y tal, y bueno, consiguieron entrar, se llevaron unos 60 millones de francos en efectivo, y lo más curioso que se cuenta es que pusieron, bueno, también hubo bonos, bienes, otro tipo de cosas, ¿no? Y dejaron encima un lema puesto en las paredes, ¿no? Lo de sin armas, sin violencia, sin odio, ¿no? Se quedaron escritas en la pared, ¿no? Es verdad que estos tipos de casos, lo que te comento, generan también cierta fascinación porque, bueno, no se puede justificar nunca, ¿no? Pero bueno, hay cierta esta de que, bueno, hay ladrones por roban a gente con mucho dinero, gente que es rica y tal, ¿no? Pero es verdad que, claro, con los asaltos a bancos, al final hacen daño a muchas personas, ¿no? Que tienen allí sus posesiones, porque es verdad que después este tipo de cosas, pues tiene otro tema de seguro y ese tipo de cosas. Pero pues sí que es verdad que fue gracioso ese emblema que dejaron puesto allí en las paredes. Y este robo fue muy cinematográfico en todo, porque después de todo lo que ha contado Rafa, Albert Spaghiari, o Spaghiari, no sé cómo se pronunciaría, pues orquesta un plan de fuga cuando se le va a juzgar y salta por una ventana. Salta por una ventana y en vez de caer en un caballo, como sucedía en las películas del oeste, o como sucede incluso en películas más actuales, de épocas más actuales, cae en una motocicleta que le estaba esperando y se escapa, ¿no? Luego, posteriormente, este hombre en 1979 me deja aquí apuntado, publicó su autobiografía relatando un poco también la historia. Aseguró que el dinero que había robado no se quedó con nada, sino que lo envió textualmente a gente oprimida de Yugoslavia, Portugal e Italia. Es decir, esta historia es un poco estrambótica, ¿no? Muy rara, muy peculiar, que sucede además en una ciudad bastante cinematográfica también como es Niza, ¿no? Nos movemos 2 años, adelantamos 2 años, Rafa. Sí, también he querido, en estos casos que hemos buscado, ir viendo, no sin hacer mejor una categorización tan clara como hemos hecho en otros programas, pero claro, diferentes motivos, ¿no? Fíjate que en este caso, si nos atendemos a creer, o bueno, que aunque él se quedara mejor una parte, pero si es verdad que a lo mejor otra las mandó, pues bueno,
habría ahí una especie de, no sé si llamarlo de Robin Robin Hood Hood. y tal, ¿no? Pero bueno, digamos que tenía esa motivación, ¿no? Sin embargo, fíjate que este caso que comenta, en 1978, que es llamado como el robo a Lufthansa o el robo del aeropuerto JFK, es totalmente diferente porque lo organiza una persona con muy serios problemas con el juego y que esa es su motivación, ¿no? Para realizar este acto delictivo, ¿no? Fue Luis Werner, que él trabajaba en la aerolínea, en Lufthansa, y bueno, se llevaron efectivos y joyas que eran muy difíciles de rastrear, y eso lo hicieron la terminal de carga del aeropuerto internacional JFK, ¿no? Y fue también un atraco que le salió bastante bien, ¿no? Porque robaron bastante, ¿no? En esos terminales. Al final es que, fíjate que hemos visto en trenes, hemos visto bancos, aquí en un aeropuerto, claro, lugares donde va a haber un transporte de dinero, ¿no? Importante, ¿no? En cualquier situación puede estar ahí digamos, el cerebro criminal dándole vueltas para hacer esa mala acción, digamos. ¿No? Casi 6 millones de dólares de la época. Estamos hablando de 1978. Malas joyas que también pillaron, ¿no? Es decir, estamos hablando de unos 23,4 millones de la actualidad. Y a mí este caso ha sido leerlo e irme a una de las mejores películas de Martin Scorsese y probablemente para quienes amamos el cine de Martin Scorsese, una de las mejores películas de la historia reciente del cine. Goodfellas, uno de los nuestros. Robert De Niro, Joe Pesci y sobre todo el fallecido recientemente Ray Liotta. ¿Por qué? Porque uno de los nuestros tiene como trama fundamental o como elemento fundamental el robo de la Lufthansa, lógicamente llevado a otros términos, porque estamos hablando de aquí, de que esto lo comete un clan, una familia, que así es como se llama a los clanes mafiosos en Estados Unidos o en Sicilia, da igual, una determinada familia, eh, pero tiene muchísimo de consonancia con el propio caso real. Aquí los nombres son distintos, la historia es diferente, se produce el robo tal como se produjo, eso sí, pero hay, como digo, bastante parecido al final con la historia que inspira, ¿no? Porque también hubo un clan italiano por ahí moviéndose en el robo de la Lufthansa y además fue un hecho que terminó con bastantes muertes violentas, lo cual sucede en la película. Yo recomiendo encarecidamente, por si hay alguien que no lo haya visto, uno de los nuestros, Goodfellas, una película extraordinaria. Del 78 cambiamos la cifra, variamos al 87. En este caso, el orden de los factores sí tiene su importancia. Si Sí, altera el producto. sí, el 12 de julio de 1987, pues se produce el robo del depósito de seguridad de Knightsbridge y vamos a ver otro método diferente, ¿no? Aquí esto no es llegar y esto es un atraco, no. Accedieron al sitio, era Valerio Vitze con un cómplice y lo que dijeron, mire usted, vengo como cliente y lo que quiero es alquilar una caja de seguridad, ¿no? Era en Londres, ¿no? Claro, cuando lo llegaron a esa zona, pues a la bóveda, diríamos, donde estaban esas cajas, pues entonces sacaron las armas y ya controlaron el banco. Pusieron el cartel de cerrado y lo más fuerte es que dijeron, niños, veniros para acá. Y llamaron a más cómplices. Y entre todos consiguieron llevarse casi 60 millones de libras en efectivo y otros objetos de valor, ¿no? Pusieron levantar casi las máximas cajas posibles y fíjate con qué método, fue casi un crimen perfecto, ¿no? Después ahora, eso creo que vas a comentarnos algunos apuntes, pero sí que es verdad que fíjate de qué método tan diferente a mejor a otros, pues consiguieron su objetivo, ¿no? Valerio Vichy, o Vichy, o como se diga, huyó a América Latina mientras todos sus cómplices fueron detenidos,
pero este hombre se ve que del riego no andaba muy bien. Del riego me refiero no al riego de, del jardín o de la huerta, sino al riego lo que viene siendo del cerebro, ¿no? Porque al final le terminaron capturando porque regresó a Inglaterra a por su Ferrari Testarossa. Es decir, ha Claro. robado una millonada, ha escapado y decide volver a por un coche, ¿no? Le capturaron, fue condenado a 22 años de prisión, perdón, pero en el año 2000 eh, tuvo un tiroteo con la policía y murió, y murió. Muy inteligente, no debía de ser Valerio Vicci para después de perpetrar este robo, bueno, pues vivir esas circunstancias con la ley y con la justicia absurdas, ¿no? Nos vamos a 1990, Rafa. Sí, fíjate, Rafa, que ahí, recuperando como siempre hablamos de conceptos, fíjate muchas veces lo que haríamos, hablamos de esa adrenalina, de lo que es el acto criminal, ¿no? Fíjate lo que tú comentas. Estás llevando dinero, estás en América Latina, fíjate si te puedes comprar seguramente otro Ferrari aquí, sin embargo, pues, y al final vuelve y es con un tiroteo con la policía, o sea que al final Ya estamos hablando de un hay un momento, tema. perdona Rafa, en el que la libra esterlina tenía bastante valor porque el euro todavía no existía. El Reino Unido siempre ha sido una potencia económica y te vas, con todo mi respeto, a América Latina, donde lógicamente el valor de la libra va a ser todavía mayor en el cambio con las respectivas monedas, ¿no? Es decir, ¿para qué te vas a Inglaterra otra vez a recuperar un coche que, como tú bien dices, te podría haber comprado tres o cuatro? Nos vamos a 1990 así y este robo me parece tremendo, tremendo porque la Gioconda al fin y al cabo se pudo recuperar, que no lo hemos llegado a decir, pero que no ha hecho falta, pues no hacía falta, porque todos sabemos que la Gioconda puede visitarse en el Louvre, pero en este caso el final no es tan bonito. Eso es, pasa en 1990, un 18 de marzo, los ladrones, bueno, que se disfrazaron de policía y tal. eh, y claro, este es que yo te decía, lo de el gran robo de arte del siglo, la Gioconda. Claro, para mí este es mucho peor, como tú comentas, ¿no? Porque fíjate que el botín se calcula, aunque muchas veces eso es casi incalculable, es unos 300 millones de dólares, porque se llevaron hasta 13 obras del Museo Isabella Stuart Gardner, ¿no? De Boston, obras de Degas, de Rembrandt, de Vermeer, y bueno, casi con total tranquilidad, tú sabes eso, la figura de Bob Pettit de autoridad, de policía, y bueno, la obra, un poco lo que comentas, ¿no? No ha sido recuperada, por lo menos por la información que yo manejo, no fueron recuperadas. Permanecen en paradero desconocido obras también de Manet, es decir, de algunos de los autores en pintura más importantes de la historia. Los ladrones en este caso entraron en el museo, estamos en Boston, en el museo cuando estaba cerrado, pero disfrazado de policía, una cosa que bastante curiosa, ¿no? Porque lógicamente había seguridad, ¿no? Y cuando fueron cuestionados, pues dijeron que iban por una llamada de emergencia. Redujeron a esos guardias de seguridad, recorrieron a su ancha el museo y se llevaron, pues lo que pillaron, ¿no? Que lo que pillaron en este caso eran obras importantísimas, ¿no? Rembrandt, Manet, Degas, Vermeer, por ejemplo, ¿no? Son los nombres que hemos puesto. Pues no se conoce todavía quiénes fueron los ladrones, porque como robaron la cinta de seguridad, pues no se les identificó jamás y las obras pues siguen en paradero desconocido. Netflix, aquí volvemos al campo de la referencia, lanzó el año pasado, en 2021, una miniserie documental titulada Esto es un atraco, el mayor robo de arte del mundo. Se puede ver en la plataforma de streaming, que yo creo que puede ser curioso. Y nos metemos ya en el nuevo siglo. Sí, un pequeño matiz a lo que comentas es que hubo una declaración de que el FBI había hablado de que estaba cerca de conocer la identidad y que no podía estar las obras de arte. Bueno, si es así, pues esperemos que culminen esas investigaciones y se puedan recuperar, ¿no? Porque al final el arte es algo que nos pertenece a todos, esos grandes artistas, ¿no? Y realmente esos ladrones nos roban a todos, ¿no? En realidad, porque se impide disfrutarnos de esa
obras maestras, ¿no? Demasiado, además demasiado tenemos ya con las colecciones privadas cerradas, porque hay colecciones privadas como esta que son abiertas museísticamente, pero demasiado tenemos ya con los coleccionistas privados, ¿no? Que nos impiden ver muchas veces cosas que no imaginaríamos que ni siquiera que existen, ¿no? Y ahora fíjate que nos vamos a otro tipo de robo, ¿no? El robo de diamantes, ¿no? Como no nos iban a faltar algún caso, ¿no? Que fuera de los diamantes, ¿no? Esa joya tan valiosa, ¿no? Nos vamos a 2003, el 15-16 de febrero, y bueno, pasa en el Centro Mundial de Diamantes de Amberes, en Bélgica. Y bueno, fue una banda de atacadores italianos dirigidos por Leonardo Notarbartolo. Y bueno, llevaron aparte de diamantes en sí, pues también oro, plata, otras joyas, ¿no? Al final estos centros pues tienen eh, alhajas de muchísimo tipo, ¿no? Y bueno, el valor un poco que se ha estimado es de más de 100 millones de dólares, ¿no? Entre todas las joyas, ¿no? Y aquí, bueno, se habla de uno de los casos más planificados de todos los tiempos y un atraco muy bien ejecutado, muy bien planificado y muy bien ejecutado. Tuvieron que superar 10 momentos, te lo voy a decir, 10 niveles de alta seguridad y aún así no dejaron ni rastro, ninguna huella. Como lógico, no dejaron, no utilizaron la violencia porque lo hicieron de forma, como estamos contando, que no se notara su presencia allí. Me apuntaba Rafa por aquí también que en 2013 el botín todavía no había aparecido, pero que sin embargo sí se logró detener al jefe de la banda, ¿no? Que lo has comentado antes, lo has nombrado antes, Leonardo Notarbartolo. Es complicado. Le condenaron a 10 años. Y no nos vamos a mover de fecha, bueno, sí de fecha, lógicamente, de día y mes, pero no nos vamos a mover de año. Y este caso me resulta súper llamativo. Tengo que decirte que en esa época que yo estaba muy metido de lleno en mi activismo político, que no me llevó a ninguna parte, no conocía estos hechos que suceden en una Irak que está a punto de ser invadida o empezando a ser invadida por Estados Unidos, Reino Unido y España. Sí, es un caso que también es un poco diferente, ¿no? Que pasa en el Banco de Bagdad el mismo año, el año 2003. Y claro, tiene otros matices que también pues, nos permiten también hacer comentarios y valorarlo, ¿no? Porque claro, se produce efectivamente, ya están bombardeando Irak y tal. Y bueno, es Saddam Hussein, el gran gerifalte del país, que envía a su hijo Qusay para hacer un retiro en su nombre, ¿no? Que cualquiera le iba a decir que no, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, una operación de casi 5 horas, pues llegaron a sacar billetes de 100, billetes de $100, varios camiones, ¿no? Porque fíjate la cantidad que se habla que fueron casi 1.000 millones de dólares, lo que se valora que retiró de ese banco, ¿no? Y la realidad es que 350 nunca aparecieron. Entonces, claro, se considera como uno de los grandes atracos de la historia porque, bueno, como sabemos lo que pasó después en Irak, con Saddam Hussein, con su hijo incluso, ¿no? Pero realmente esos 350, parte se recuperó, pero otros 350 nunca aparecieron y evidentemente alguien se los ha llevado y alguien los está disfrutando seguro. Eso hay que darlo por confirmado seguro. ¿Quién sería? ¿Quién sería? No quiero ser malo, no metamos de una llaga que me pongo antiamericano. 650 millones de dólares fueron los que sí se encontraron cuando soldados de Estados Unidos empezaron a desmontar o a destrozar o como se quiera llamar, requisar uno de los palacios de la familia Hussein después de que detuvieran al dictador y de que mataran al hijo que había estado implicado en esto, aunque se cargaron a toda la familia. Eh, eh, y el 11 de julio de 2007, curiosamente, tuvo lugar otro robo histórico a un banco del país. Voy a intentar pronunciarlo. El Dar es Sam. Los empleados del banco fueron a trabajar y encontraron la puerta abierta, según los apuntes, y faltaba todo el dinero. Se cree que fueron los tres guardias de seguridad que trabajaban en este banco los que se llevaron
$282 millones. Tú fíjate las cifras que estamos hablando en un país que solo con ese dinero, que parece que estoy diciendo una barbaridad, solo con ese dinero estaría avanzado pues en 5 o 10 años respecto de lo que está hoy en día, ¿no? Y nos vamos a ir a 2005, nos vamos desde Asia hasta América Latina, Latinoamérica, porque nos vamos en este momento a Brasil. Sí, el 6 de agosto de 2005 se produce el asalto al Banco Central de Brasil en Fortaleza, la ciudad brasileña. Es de que esto participa una banda de ladrones de casi, o sea, de 35 personas. Fíjate lo complicado que es poner de acuerdo a 35 personas, ¿no? Y bueno, robaron casi 70 millones de dólares y también con mucho trabajo previo, ¿no? Porque cavaron un túnel durante 3 meses de hace unos 80 metros que llevaba directo al interior del banco, ¿no? Y tras abrirse paso bajo tierra, pues fíjate que se llevaron, muchas veces esto se lleva ya hasta el peso, 3,5 toneladas de billetes, ¿no? Y fíjate que en este caso, creo haber leído que solo un 10% o una cifra parecida se ha podido recuperar, ¿no? Pero gran parte nunca se supo dónde fue. Casi todos los integrantes de la banda fueron detenidos, que ahí tuvo bastante trabajo la policía, porque, como bien dice Rafa, fueron 35 personas y efectivamente poco más del 10% del botín se pudo recuperar, ¿no? Tan planificado estuvo esto que los ladrones alquilaron una casa vecina al banco para poder trabajar en el robo, ¿no? Crearon una especie de empresa de jardinería, una falsa, más que una especie, una falsa empresa de jardinería, y lo que estaban haciendo era preparar este gran robo que inspiró la película Asalto al Banco Central de 2011 y dirigida por Marcos Paulo. Estábamos en 2005, Brasil. Ahora nos vamos un año después, 2006. Sí, pasa en el depósito de seguridad de Securitas en Kent, en Inglaterra. Y aquí, esto quiero otra vez porque te acuerdas que hablábamos de los secuestros, de que a veces se producían secuestros en el marco de otras acciones delictivas. Pues fíjate que en este caso lo perpetran dos grupos. Es un grupo evidentemente de malhechores conjuntos, pero uno, digamos que hace un control policial también falso al director o al gerente del depósito de seguridad, lo retiene y otro grupo va a su casa particular, teóricamente, también vestido de policía, para notificar a la esposa que ha tenido un accidente y tal. Sin embargo, ahí la retiene a ella y a su pequeño hijo y eso lo van a utilizar para poder, claro, con ese, lo que hablamos también, ¿no? Ese miedo insuperable, ¿no? Pues decirle que si no colabora, pues podrían matar a su esposa y a su hijo, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente el hombre no tuvo otra opción que abrirle el depósito y bueno, se llevaron 53 millones de libras, ya esto bueno, pasa casi más de 15 años, ¿no? Unos 77,8 así millones de euros. Eh, y bueno, un golpe, fíjate que, hombre, con mucho riesgo, ¿no? Porque tienes que parar a seguir durante un tiempo, planificar, seguir a la persona que va a abrirte, que te va a dar acceso, a su vez, pues hacerle un control para poder pararlo, al automandar al tema también tener vigilar que la esposa y tal esté en casa para poder utilizarlas de medida de presión, en fin, que un golpe, tú sabes, pues muy planificado, ¿no? También que se dio en este caso en el año 2006 en el depósito de seguridad de Securitas en Kent. Y que supera al que hasta ese momento había sido el mayor atraco o robo del Reino Unido. eh, que me pierdo, en el Northern Bank de Belfast en diciembre de 2004, cuando se sustrajeron
26,5 millones de libras, que al cambio serían 38,5 millones de euros. Estamos hablando de que se duplica la cifra, al menos en lo que se refiere a las libras. Bueno, los involucrados hay que decir que fueron detenidos y juzgados, pero el mal rato que se llevó esta familia fue importante. 2008, Rafa, nos vamos acercando poco a poco al final de ese siglo que tú has dicho que vamos a tratar. Empezamos en 1911, ahora después diremos cuando terminamos, en 2008. Sí, los dos últimos casos también te los he seleccionado porque son un poco diferentes, tienen matices diferentes y yo creo que va a ser también, bueno, no te voy a decir divertido, ¿no? Pero bueno, que va a ser yo creo que también interesante para la audiencia el comentarlo, ¿no? En el caso de 2008, el 4 de diciembre de 2008 pasa en la sucursal de Harry Winston, ¿no? En la lujosa avenida de la Montagne, en Francia. Y claro, esto sí se parece más a un atraco típico, ¿no? Disfrazado de mujeres, con peluca, gafas de sol, esa un poco parafernalia que hemos visto tanto en las películas, pues aquí sí la encontramos. Y fíjate que en cuestión de 15 minutos pues, perpetraron, se habla del mayor robo que se ha hecho nunca en Francia, que fíjate que hemos pasado por varias situaciones en Francia de casos importantes. Bueno, fueron unos 85 millones de euros, creo recordar, en joyas las que sacaron de esta sucursal. Y bueno, evidentemente ya allí, aunque estuvieran disfrazados, pues ejercieron el tema de saber a otras personas, los arrinconaron y tal. Y bueno, comenzaron un auténtico saqueo. Evidentemente estos actos tienen que ser muy rápidos porque siempre está la opción de un aviso con una alarma, de algún tema de que alguien vea lo que está pasando desde fuera, etcétera. Tienen que ser muy rápidos. Y bueno, en este caso, pues le salió bastante bien porque existe la gran cantidad que se llevaron en tan poco tiempo. Una joyería, Harry Winston, que bueno, fueron condenados a ocho personas, ocho hombres por este robo, hay que decir, entre ellos un guardia de seguridad. Y la joyería, hay que decir que un año antes había sufrido otro robo importantísimo. Se llevaron entonces 20 millones de euros en piezas de alta joyería. Estamos hablando de auténticas barbaridad económica y me estoy poniendo de muy mala leche hoy, sinceramente, con tanto dinero porque nosotros no rascamos nada de esto. Eh, y ahora sí, nos vamos al final de ese siglo, más allá de la broma, al final de ese siglo, que es un poquito más de un siglo, porque son 104 años los que hemos recorrido o vamos a terminar recorriendo. Eh, pero bueno, nos vamos a 2015 y si no recuerdo mal, seguimos en Europa, ¿no? Sí, quería comentarte que, bueno, que esto es como la guerra de los 100 años, que después realmente no duró 100 años, yo creo que fueron 116, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo mismo, es casi un siglo y pico, ¿no? Y bueno, quiero acabar con este, que es el golpe al barco Hatton Garden, perdón, que pasa en marzo de 2015. Y te lo he traído porque fíjate que hemos ido una como escalada comentando varios atracos en Inglaterra que iban superando, y este realmente creo que ahora mismo es el mayor, porque fueron 200 millones de libras. Claro, ¿cuál es el gran matiz? Pues que claro, que fueron, si se habla de los yayos flaudas, pues serían los yayos ladrones, ¿no? Porque fíjate que el jefe fue Brian Reader, que tenía 76 años, ¿no? Ya eran ladrones que peinaban canas y que, bueno, que montaron bueno, montaron una bóveda de depósitos, ¿no? De seguridad en este banco, en el Hatton Garden, y bueno, se llevaron una cantidad tremenda, ¿no? Hay muchas noticias, ¿no? De eso de ladrones con canas y tal, contando la historia bueno, fue curioso y fíjate que es muy reciente, ¿no? Que en otros casos mejor no hemos han sido cosas de más, nos queda un poquito más distante en el tiempo y fíjate que esto pues, pasó hace solo esos 7 años, ¿no? Los ladrones usaron el hueco de un ascensor para acercarse a esa cámara acorazada, ¿no? Subterránea del banco y luego perforaron medio metro de hormigón, que eso tampoco es sencillo de hacer. No se recuperó prácticamente nada de este botín. Es decir, o se lo gastaron todo o yo no sé qué pasó ahí. En 2016 es cuando se hace la película El Gran Robo. Por eso decía al principio que íbamos a escuchar otra vez ese título, película británica de 2016, insisto
que narra este suceso, ¿no? Rafa, hemos hablado de robos, de atracos, hemos hurtado bastante tiempo al programa hilando bien en esta ocasión. Para despedirnos, la semana que viene ya hiciste un adelanto. A lo mejor entra un atraco que termina mal en esa sección por lo criminal del jueves próximo. Sí, bueno, lo me han comentado también algunos espectadores y tal, que querían ver también, bueno, esos casos más cercanos, ¿no? Que teníamos en Córdoba y bueno, hay muchísimos, yo creo que nos va a dar también para alguna entrega, pero bueno, sí que vamos a preparar una con mucho cariño, con algunos casos también de, digamos, de recorrido histórico muy diferentes. Seleccionaremos a algunos y sí, evidentemente ese caso del atraco, ¿no?, a la sucursal de Santander en Córdoba, pues fue muy conocido. En realidad, como habrás visto, no hemos tocado casos en España, que evidentemente pues podemos también preparar una sesión, porque hemos también visto casos muy conocidos y muy famosos, con también personajes muy llamativos y tal, y bueno, se puede preparar también si la audiencia lo solicita, estamos aquí también siempre abiertos a sugerencias, y bueno, sí, con mucho cariño prepararemos ya un poco esos casos más cercanos. La idea que tengo en principio es tocar diferentes tipos delictivos, no hacerlo quizá tan poco tan estructurado, sino casos llamativos que hayan pasado en Córdoba, incluso en la provincia. Y yo te digo, de verdad que son bastantes. Y bueno, seleccionaremos algunos y lo traeremos aquí por lo criminal. Estupendo. Pues la próxima semana, emplazados quedáis también a por lo criminal, a esto no es lo que esperaba, y a por lo criminal, versión cordobesa, versión salmorejo flamenquín. Rafa, muchísimas gracias como siempre. Ya no te robo más tiempo. Muchas gracias, Rafa. Un placer, como siempre. Un abrazo. Un abrazo.